El profesor Nanfi Rodríguez es un reconocido jurista, es periodista, también presidente de la Fundación Prensa y Derecho, ¿verdad que sí? Ujú. Que así que se llama, profesor. Usted debería darme como alguna participación ahí en esa fundación. Pues yo. Entonces, bueno, lo he llamado porque hay una serie de consideraciones en torno a lo que se debate ya en la parte final de la ley de partidos políticos y dentro de otras cosas un poco para que analicemos no solamente la parte per se, la parte constitucional, todo lo que hay, todo lo que se ha dicho, pero también un grito al que se ha unido pues el presidente de la Junta Central Electoral en el día de hoy al consenso, y agradecemos al doctor pues Rodríguez que haya aceptado esta invitación. Bueno, Héctor, para mí siempre es reconfortante, lo digo, venir al programa porque el programa se ha convertido en una especie de meca en que la clase política tiene que peregrinar para venir a tratar las cosas importantes del país. Pero también hay que decir que me reconforta mucho, porque es bueno que tus televidentes sepan, que tú andas en estos menesteres también del derecho, te graduaste como abogado, pero estás cursando estudio en Derecho Constitucional, que es la materia que nosotros trabajamos, pues en la Sorbonne de París. Y además era una promesa en un tema que tiene mucha tela que cortar, que es el tema de la prevalencia de los derechos económicos y sociales, los llamados DES. Es decir, que me siento cómodo aquí. Me metió un amigo ahí en eso y ya creo que no voy a salir en ese tema. Bueno, no debe salir porque la sociedad dominicana tiene muchos desafíos por delante Sí, y muchos cambios que sí, están pendientes, claro. pues van a necesitar de gente valiosa Y como tú. muchos retos. Gracias, doctor. Bueno, hay toda una corriente de opinión pública en la medida en que ya la comisión bicameral pues concluyó la romería entre todas las instancias políticas sobre la ley de partidos políticos, y bueno, pues ha salido a relucir nuevamente una parte conflictiva, ya el tema de cuota de la mujer, tema de financiamiento, tema que es el más álgido porque hasta los partidos entre sí en sus dirigencias no tienen posiciones concretas, el de si las primarias son abiertas con padrón de la Junta o si con el padrón de los partidos. Y todo esto se ha creado pues una situación que amenaza con probablemente abortar esta iniciativa que se espera que sea aprobada en esta legislatura. Y me gustaría entonces, dentro de todo lo que se ha analizado, inclusive en el componente constitucional de una sentencia que existe, para que me ayude a entender pues esta situación, o nos ayude a entender también conjuntamente con los amigos televidentes de aquí del país y del exterior, sobre todo de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Bueno, te voy a enmendar, más que entender, a debatir contigo y con los televidentes. Mira, yo me extraña, y me extrañó hasta este momento, que en medio de una discusión sobre una ley de partidos políticos, sectores importantes de la sociedad civil, lo que llamaba el presidente Balaguer las fuerzas vivas de la nación, se habían mantenido al margen, incluso se habían autoexcluido. Es decir, instituciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, por mencionar un sector fáctico que Sí. es muy decisivo en toda la vida del país, pues no hayan fijado una posición sobre los temas que son controversiales del proyecto de ley. Digo esto porque todo el tema del progreso económico, la prosperidad, el crecimiento, todo eso no se puede dar en una sociedad democrática sin partidos políticos estables. Claro. Entonces, cuando tú estás discutiendo la norma sobre los partidos políticos, esa discusión no es exclusiva de las formaciones políticas, esa discusión es de la sociedad dominicana. Es un error, es un gran error permitir que los partidos se autorregulen. Las reglas
que rigen la vida de los partidos políticos deben ser dadas en grandes debates democráticos. Eso por un lado. Por otro lado, más aún cuando nosotros tenemos un sistema legislativo que esa clase de normas, que son normas estructurales del sistema democrático, como la ley de partidos políticos, entran en la categoría de las llamadas leyes orgánicas, por oposición a las leyes ordinarias que se pueden aprobar con unas mayorías simples o absolutas, si más uno de los presentes. Aquí se necesitan unas mayorías calificadas. Y cuando el legislador incluye el sistema de partidos, cuando dice el régimen electoral está compuesto por esa parte del derecho electoral que regla, que norma la vida de los partidos, el tema del sufragio, el tema de la participación de los ciudadanos, el tema de los recursos ante los órganos jurisdiccionales para hacer prevalecer los derechos políticos. Entonces, cuando el legislador lo incluye dentro del régimen de aquellas leyes que necesitan una mayoría calificada, lo que está llamando es a un consenso. Está pidiendo que las fuerzas políticas se acojan a un consenso que permita un tránsito viable de la ley de partidos políticos. Y toma en cuenta lo que son las minorías, porque parte del supuesto de que una sola organización no controle todas las bancadas en el Congreso Nacional, y por eso no importa que un partido tenga mayoría, no puede llegar a mayoría absoluta. El caso que nos ocupa ahora, por ejemplo, el partido de gobierno tiene mayoría absoluta en el Senado, pero no así en la Cámara de Diputados. O sea, hay una minoría que sí tiene que ser tomada en cuenta y que sus votos valen para que esa ley pueda prosperar, pueda pasar, de lo contrario no. Pero no solo eso, tú decías en la introducción del programa que parecería que hay factores que amenazan con el fracaso el proyecto de ley de partidos políticos. Y ese proyecto de ley puede fracasar no solamente mediante un sistema de no ser refrendado, sancionado en las cámaras legislativas, sino también por el hecho de que su sanción y su aprobación en el Congreso obedezca a la voluntad omnímoda de una sola fuerza política, en contra de las otras fuerzas políticas. Bueno, contra de la sociedad dominicana. Perdón, uno de los señalamientos que hace el presidente de la Junta Central Electoral hoy, que una ley así no puede ser para ponerle un traje a un determinado candidato, un traje a la medida, que tiene que ser el producto del consenso, y que si no es así, pues sería difícil trabajar. Entonces, más o menos Porque ese tipo de leyes, además de el requisito, lo que se llama el test de legalidad, que no es más que el hecho de cumplir con el trámite preceptivo que se establece para su aprobación, tienen que pasar por un test de legitimidad. Claro. Eso que tú dices, las fuerzas minoritarias se deben expresar, las fuerzas vivas de la nación, la sociedad civil, los medios de comunicación, sobre cuál debe ser la regla que va a normar la vida de los actores por excelencia del sistema democrático, que son los partidos políticos en República Dominicana. Es decir, aquí, si tú vas a aspirar a una posición electiva, no lo puedes hacer sin formar parte de un partido político. Claro. Para que la ciudadanía entienda, hay otros sistemas electorales en que el ciudadano puede presentar candidaturas independientes, al margen de los partidos políticos. Eso no es posible en la sociedad dominicana. Pero los partidos políticos son también interlocutores sobre temas, digamos, temas legislativos de gran importancia, el tema del aborto. Nadie puede pensar que el aborto o cualquier tema que tenga que ver con reformas económicas, tema impositivo, se va a aprobar sin el consenso, sin la consulta de los partidos políticos. Eso te pone de manifiesto el rol de interlocución que ejercen los partidos políticos en el sistema político dominicano. Es decir, una ley de partidos políticos atañe a la sociedad dominicana, no solamente a los propios partidos políticos. ¿Cómo no? Hay un cuestionamiento ya de carácter, una discusión en torno a si procede o no
legislar sobre algo, y en el caso de las primarias con padrón abierto, si procede o no, en vista de que ya hay una sentencia, en este caso fue del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, siendo el papel de sala constitucional, eh, y bueno, pues por lo que establece la actual constitución vigente sobre el hecho de que no todas esas sentencias, no se puede volver hacia atrás en su revisión, y entonces el legislador está impedido de algo que se declaró inconstitucional volver sobre la materia. Por el carácter ergaones, vinculante a todos los poderes públicos. ¿Qué puede pasar ahí en este aspecto? Bueno, lo primero es que existe una sentencia. Y una sentencia es un dato de la realidad jurídica del país. Lo primero que los poderes públicos tienen que observar el cumplimiento de una sentencia que, como bien tú dices, tiene un efecto vinculante para los poderes públicos a futuro, incluso para el Congreso. ¿Qué es lo que esa sentencia dice? Esa sentencia no dice nada nuevo. Esa sentencia lo que hace interpretar el artículo 109 de la Constitución de la República, que dice que las asambleas electorales se organizan en colegios electorales y que esas asambleas electorales, que son colegios electorales, solo pueden ser convocadas cada 4 años para elegir al presidente y vicepresidente de la República, a los representantes del Congreso, a los representantes de los municipios y para el tema del referendo. En el caso del referendo, entonces te va a poner un plazo a partir de la declaratoria de la necesidad de referendo, la convocatoria, 60 días, etc. Eso está reglado por la Constitución de la República. ¿A qué se refiere este tema de que las asambleas electorales o colegios electorales solo pueden ser convocadas para las potestades que le da la Constitución de la República? Estamos ante el principio del ejercicio normativo de las potestades públicas. Esto es, una potestad que un órgano no le ha sido conferido por la Constitución, en este caso un órgano constitucional, no se le puede atribuir. Si la Constitución de la República no hubiese hecho una atribución de competencia en exclusividad a la Junta Central Electoral, y dice, las competencias de la Junta Central Electoral son estas y las que la ley determine, lo cual quiere decir que se difiere a una reserva de ley otras competencias. Obviamente. Eso no pasa con la Junta Central Electoral. Entonces, sería muy cuesta arriba pretender atribuirle a la Junta Central Electoral unas competencias para organizar primarias internas dentro de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque esas competencias no están dadas por la Constitución de la República, ni tampoco están diferidas por una reserva de ley. Consecuentemente, estamos ahí ante el tema del ejercicio de la potestad normativa, la legalidad de los órganos públicos. Una cosa que conocemos muy bien aquí desde hace mucho tiempo por el derecho francés es el principio de legalidad. Sí, claro. Lo que dice ese principio para el ciudadano, que es como lo conocemos, cuando dice que le está permitido todo aquello que no está prohibido, sí, es inverso para la administración o para los entes públicos. No pueden hacer aquellos para lo que la ley no le habilita. Entonces, lo que plantea esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, conociendo como Corte Constitucional, es justamente ese aspecto, el aspecto del ejercicio normativo de las potestades públicas. Si un órgano no está previamente habilitado por la norma que lo crea, que en este caso es la Constitución de la República, no puede ejercer competencias que no le están dadas. La Junta Central Electoral no tiene competencia para organizar elecciones internas, para convocar a los colegios electorales fuera de lo que dice la Constitución. Estamos diciendo, o sea, que unas primarias abiertas son unas elecciones. O sea, perdón,
eso implica que tampoco una ley, aún sea orgánica, no puede darle esa competencia a la Junta Central Electoral porque la Constitución no se la ha previsto. Es que el acta de partida, el acta de nacimiento de las potestades de los órganos constitucionales es la Constitución de la República. En algunas ocasiones, la propia Constitución, que es ley de leyes, sí, difiere a una reserva de ley, cuando dice, esta tiene estas competencias y la que determine la ley. Sí. Pero en el caso de la Junta Central Electoral, eso no pasa. No se hace reserva. Es decir, no porque se ejerce lo que se llama el principio de exclusividad de competencia. Yeah. Las competencias de la Junta Central Electoral son únicamente la que dice la Constitución de la República, como pasa con todos los órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional tiene sus competencias delimitadas, claro, por la Constitución de la República. Lo mismo el Poder Judicial, lo mismo el Defensor del Pueblo, lo mismo la Junta Central Electoral, el Ejecutivo, el la Congreso. Cámara de Cuentas. Los órganos constitucionales tienen que acogerse al principio del ejercicio normativo de las competencias, de sus potestades constitucionales, porque lo otro representaría un serio riesgo para la seguridad jurídica. Bien, solicito la anuencia del doctor Nanfi Rodríguez. Ya ustedes ven que no hay que estar pues presentando ninguna, dándole ninguna título, porque ya sus credenciales están bien conocidas. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.